¿Quién es el hombre detrás de la sotana blanca? ¿Cómo un joven argentino, amante del tango y del fútbol, se convirtió en el líder espiritual de más de 1.000 millones de personas? Esta es la historia de Jorge Mario Bergoglio, el Papa que no solo ha desafiado tradiciones, sino que también ha roto esquemas sociales, invitándonos a reflexionar sobre nuestra historia y nuestro futuro como humanidad en tiempos de cambio. Nacido el 17 de diciembre de 1936 en el vibrante Buenos Aires, Jorge creció en el seno de una familia trabajadora de inmigrantes italianos. Como cualquier otro joven de su generación, bailó al ritmo del tango, soñó con un futuro mejor y encontró pasión en el fútbol, un deporte que unía a barrios enteros. Aquellos años en las calles porteñas no solo definieron su carácter humilde, sino que también lo conectaron con las luchas y esperanzas de una comunidad diversa. Te voy a narrar la historia de Jorge Mario Bergoglio. Espero que te guste. En él vivía un joven que, aunque atraído por la vida religiosa, nunca dejó de mirar a su alrededor. Fue en ese entorno, cargado de historia y movimiento, donde empezó a forjarse una visión de servicio profundamente arraigada en la realidad de los más vulnerables. Pero la vida, como la historia misma, siempre tiene giros inesperados. A los 21 años, Jorge enfrentó la batalla más dura de su juventud, una neumonía severa que lo llevó al borde de la muerte. Durante ese periodo de fragilidad humana y reflexión interna, Jorge escuchó una llamada que marcaría su destino. Decidió dedicar su vida al servicio de Dios y a la transformación de las estructuras establecidas. Así ingresó en la Compañía de Jesús, los jesuitas, conocidos por su compromiso con la educación, la justicia social y la innovación dentro de la Iglesia. Era el primer paso en un camino que lo llevaría no solo a transformar su entorno inmediato, sino también a convertirse en una figura histórica a escala global. A medida que avanzaba en sus responsabilidades eclesiásticas, Jorge Mario Bergoglio nunca perdió de vista su llamado inicial. Cuando fue nombrado arzobispo de Buenos Aires, rehusó mudarse a una residencia lujosa y optó por vivir en un pequeño apartamento. En lugar de autos exclusivos, viajaba en transporte público, compartiendo el trayecto con las mismas personas a las que aspiraba a servir. Este enfoque, tan poco convencional, no solo desafiaba las normas de poder, sino también los símbolos tradicionales asociados a la jerarquía eclesiástica. Para Bergoglio, era un recordatorio tangible de que el liderazgo auténtico radica en la identificación con las luchas diarias de la gente común. Y llegó el día que cambió la historia. El 13 de marzo de 2013, el Vaticano anunció un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia Católica. Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa. Fue un paso innovador en múltiples sentidos. El primer Papa latinoamericano en más de 2 milenios de historia de la Iglesia, el primer Papa jesuita y una elección simbólica, el primero en adoptar el nombre de Francisco. Con esta decisión, recordó al mundo los valores de San Francisco de Asís: humildad, cercanía y cuidado por los más vulnerables. Desde su primera aparición en el balcón de la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco rompió con tradiciones. Rechazó los opulentos atuendos que simbolizaban el papado anterior y, en un gesto conmovedor, pidió a todos los presentes orar por él antes de impartir su primera bendición. Este acto revolucionó la narrativa sobre lo que significaba liderar la Iglesia en el siglo XXI. Desde entonces, el papado de Francisco ha sido un testimonio de cómo la historia se moldea no solo a través de palabras, sino sobre todo a través de acciones. Ha lavado los pies de prisioneros y refugiados, abriendo un diálogo sin precedentes sobre los derechos humanos y la dignidad. Ha abogado fervientemente por los migrantes, denunciando la indiferencia global hacia sus sufrimientos, y ha tomado una postura firme contra la corrupción, incluso dentro de la propia Iglesia. Pero su enfoque no ha estado exento de controversia. Enfrentar antiguos dogmas con una visión más progresista ha generado críticas desde sectores conservadores.
¿Es Francisco un reformador que actualiza la tradición de acuerdo con las necesidades contemporáneas o es un líder que amenaza con dividir a la institución más antigua del mundo? Para los entusiastas de la historia, esta dualidad nos invita a reflexionar sobre cómo el cambio siempre ha sido un detonante crítico en los momentos de transformación global. Francisco no solo es un papa que lidera, es un hombre cuya vida misma nos conecta con lecciones históricas más amplias, sobre la importancia de desafiar modelos de poder, sobre la relevancia de las raíces culturales y sobre la capacidad de la humanidad para evolucionar ante los desafíos. Sus políticas no solo reviven valores cristianos esenciales, sino que también arrojan luz sobre las desigualdades históricas que persisten hoy. Como estudiantes de la historia, debemos preguntarnos: ¿qué significa el liderazgo en contextos de desigualdad y división? ¿Qué lecciones podemos tomar de esta figura inexplicable que prefirió la humildad al lujo y el diálogo al aislamiento? Las acciones de Francisco no se limitan al ámbito religioso. Su visión del liderazgo y el servicio ha inspirado movimientos sociales en todo el mundo, desde iniciativas en defensa del medio ambiente hasta el compromiso con las comunidades inmigrantes. Para quienes miran la historia no solo como un registro del pasado, sino como un motor del cambio, el mensaje del Papa Francisco resuena en cada rincón del planeta. Recordemos que los líderes históricos, desde Mahatma Gandhi hasta Nelson Mandela, han desafiado las normas con un propósito claro. De igual manera, el intento de Francisco de devolver a la Iglesia su rol como defensora de los más vulnerables desafía nuestras ideas preestablecidas de poder. La historia de Jorge Mario Bergoglio es más que la de un hombre que ascendió desde su origen humilde hasta convertirse en el Papa Francisco. Es el reflejo de una época que exige sensibilidad, humanidad y la valentía para abordar las fallas del sistema. En sus gestos vemos a un líder que enseña que la historia se transforma no desde el poder, sino desde el servicio. Mientras miramos hacia el futuro, desde los desafíos ambientales hasta los conflictos humanos, recordemos estas palabras: el amor, la fe y la humildad pueden cambiarlo todo. Claramente, el mensaje de Francisco no es simplemente religioso. Es una invitación para construir una sociedad más igualitaria, más consciente de la historia, más abierta al cambio. ¿Aceptaremos ese desafío colectivo? Este renovado enfoque al legado de Jorge Mario Bergoglio, el Papa que rompe esquemas, nos deja una pregunta constante y profundamente histórica. ¿Cómo estamos contribuyendo a un mundo más humanista y justo?